Gracias por continuar con nosotros en Infórmate, momento de nuestra entrevista central. Nos sentimos halagados hoy con esta invitada de lujo que tiene Infórmate, Minú Tavares Mirabal, vicepresidenta de Alianza País, con quien estaremos conversando de muchos temas interesantes que están ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo está, Minú? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien para este domingo iniciar la semana, pues es muy bueno también iniciarla desde aquí. Esto es coincidencia, ¿eh? ¿Qué cosa? Amarillo y azul. Ah. Menú, sí. Vamos a iniciar con un tema que está dando mucho de qué hablar en los últimos días en el país, que es el diálogo que se está generando aquí en nuestro país, vaya la redundancia, donde se están conociendo 12 o 13 reformas que se pretenden hacer. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición de tu partido que está participando en este diálogo? Bueno, yo creo que la posición de Alianza País ha estado siendo expresada precisamente en las dos reuniones que hasta ahora se han celebrado del diálogo nacional. Y nosotros hemos hecho algunos señalamientos que entendemos importantes. En primer lugar, que es necesario que ese diálogo sea un diálogo estructurado, al cual cada uno de los invitados e invitadas, representantes de los diferentes sectores políticos, sociales, económicos, profesionales, del propio gobierno, sepan a qué van. O sea, porque no ha estado muy claro. O sea, se ha convocado a un diálogo y todavía se está discutiendo cuál será la metodología para, no solamente para la toma de decisiones, para la propia discusión, cómo van a estar conformadas las mesas de las, hasta ahora serán 14 o 15 diferentes mesas de trabajo. Lo otro que hemos dicho es que es necesario que se establezcan las prioridades, porque si el gobierno convoca, se supone que sabe para qué está convocando, qué quiere, cuáles son los resultados que busca, a dónde quiere que se llegue a acuerdos que permitan avanzar a la República Dominicana y que todos y cada uno de los actores que hemos aceptado participar nos mueve, entendemos ese mismo propósito. Y por lo tanto, por eso estamos ahí, ¿verdad? Claro. Pero para eso hace falta tener una claridad de propósitos y una priorización de esos propósitos, porque se quieren, evidentemente, algunos objetivos, pero se han propuesto 12 mesas más a las cuales se les han sumado algunas otras. ¿Cuáles son? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde vamos a arrancar? Algunas de esas mesas, y ese es otro tema importante también que Alianza País ha venido señalando, algunas de esas mesas van a tratar temas que están siendo conocidos en comisiones que ya el propio gobierno ha conformado, como es el caso, por ejemplo, de la policía, la reforma de la Policía Nacional, por poner un ejemplo. Y es imposible que pretendamos que se va a hablar de todo al mismo tiempo y que se va a lograr llegar a consensos. Nosotros, de acuerdo con lo que hemos visto, podemos apreciar que hay dos aspectos o dos intereses que son prioritarios para el gobierno. Uno es la reforma constitucional, y por eso en esta segunda ocasión presentó alguna propuesta, un esbozo de propuesta, sí, de cuáles son los temas que entiende que se deben reformar en esa Constitución. Y lo otro que entendemos también que el gobierno tiene interés es el tema del pacto fiscal. Entonces, esos temas hace falta que el gobierno diga claramente qué es lo que quiere. No basta con decir que se quiere un ministerio público independiente, por ejemplo. Para que haya un ministerio público independiente es necesario que el ministerio público no lo designe ningún otro poder del Estado.
para que sea independiente no lo puede nombrar el presidente de la República. Hay otros aspectos, y lo hemos señalado, que están ahí también. O sea, si se está hablando de que se va a eliminar la figura del Procurador General de la República para nombrar un fiscal general y fiscales adjuntos, entonces, ¿qué se va a hacer con los otros, con las otras responsabilidades que tiene el Ministerio Público? Porque se estaría concentrando solamente en la investigación y en la persecución de los delitos. Entonces, se está pensando en crear un nuevo ministerio, un ministerio de justicia, para que se ocupe de esos aspectos, y eso ocurre en algunos otros países. Esa es la solución que se le estaría buscando a este reordenamiento institucional que se está proponiendo. Lo otro es, y para mí es importante señalarlo, es que estamos hablando de estos temas en un espacio fuera de la institucionalidad democrática, y no podemos perder eso de vista. Las decisiones para una reforma constitucional o para la aprobación de las leyes están en el Congreso Nacional, y nadie puede sustituir esas atribuciones que le ha dado el pueblo dominicano a sus representantes ante la Cámara de Diputados y ante el Senado de la República, que serían quienes eventualmente estarían habilitados para discutir y aprobar una nueva constitución, mientras sea esa la constitución que tenemos. Claro. Así es como está estipulado. Esas son nuestras normas, y no es de ninguna manera aceptable que se pueda pretender sustituir esa institucionalidad. Y lo estoy diciendo con mucha conciencia porque ya se ha intentado hacerlo. Recordemos que cuando se discutió la Constitución del 2010, en el 2009-2010, se intentó imponer los grandes partidos, los partidos mayoritarios del sistema intentaron imponer lo que se llama el mandato imperativo, es decir, que ellos decidieran qué debían votar los legisladores, lo cual no puede ser más antidemocrático. Los recuerdo. Y bueno, es un pleito que yo eché ahí adentro y gané. Tú tuviste ahí, fue un yo momento decía, protagónico. Yo recuerdo mis palabras ahí que dije en defensa del poder legislativo. Así es. Que recuerdo que el PRD de entonces, que después pasó a ser el PRM, y el PLD querían... ¿Tu partido en ese momento? Sí, entonces querían que los legisladores hicieran lo que ellos decían en representación del pueblo, y que quien decidía cómo se debía votar cada cual en cada una de sus curules eran los partidos, no los legisladores elegidos democráticamente por el pueblo, como decir que el partido puede decidir cada una de las decisiones que tome el presidente de la República, y que el presidente de la República está obligado a tomar la decisión que tenga el comité político o el comité ejecutivo, y que si no lo hace, entonces ese comité político podría destituir al presidente de la República y sustituirlo por otro. A veces hay que poner las cosas en perspectiva para darnos cuenta qué es lo que se está queriendo proponer. Entonces no estaríamos jamás de acuerdo con formar parte de ningún propósito que vaya en esa dirección. Por eso dice Guillermo Moreno, presidente de tu partido, precisamente eso que dijo en esta semana pasada, como que se sentía se sentía dislocado allá en el diálogo. Sentía que estaba más confundido, porque no sabía exactamente para dónde era que nos estaban invitando a ir, vamos a decir, para no decir que era a donde nos quieren llevar. Pero efectivamente... Y lo cierto es que salimos de ahí sin
sin que se terminara de aprobar una metodología para la discusión y también sin una propuesta concreta para ello, de modo que se pidieron unas 2 o 3 semanas más para venir con esa propuesta, para que el CES venga con esa propuesta. Pero hay temas que están ahí todavía y que son los que nos confunden, como por ejemplo, cómo van a estar constituidas las mesas en cada uno de los temas. Que ya esa es la metodología. Exactamente, pero bueno, ¿cómo van a...? Una cosa es la metodología para la constitución y la escogencia de los representantes, y otra es la metodología para la discusión y luego para la toma de las decisiones. Exacto. Entonces, eso pues está todavía en veremos. Y un otro aspecto que no podemos dejar de mencionar es que el gobierno tiene que decir en cada caso cuál es su planteamiento. Bueno, en materia del pacto fiscal, este es el tipo de pacto fiscal que nosotros queremos y lo vamos a discutir con ustedes, a ver, con todos los sectores. Y luego lo que salga de ahí, qué nivel de compromiso tiene a nivel del Ejecutivo. Si resultara que es una decisión distinta de la propuesta original. Un aspecto igualmente que nos preocupa muchísimo es que eso se convierta en un fracaso más en la historia de los diálogos en la República Dominicana. Porque en términos de que se den esos diálogos, nunca hemos fracasado. Aquí se ha discutido siempre y todo el mundo está dispuesto a hacerlo, como ahora. Lo que se hace después con los resultados de esa discusión es lo que está en veremos. Es lo que no sirve para nada. Y por lo tanto, está bueno. No deberíamos enfrascarnos nuevamente en una actividad que se convierta solo en allante y movimiento. ¿Tú no crees que son muchos temas los que se quieren abarcar en ese diálogo, Minú? Bueno, pueden ser muchos. Creo que sí, porque hay muchos temas pendientes en la República Dominicana y son todos muy importantes, absolutamente. Pero ya sabemos que viendo la importancia, siempre sabemos que hay cosas que son por lo menos más urgentes. Y si son igualmente importantes, son más urgentes que otras. O hay intereses que se mueven que impulsan más la discusión de uno que otro tema. Porque aquí, ¿cuántos años hemos estado discutiendo el tema del agua? Y esos mismos partidos que están ahí participando de ese diálogo han sido partidos que han tenido mayorías en algún momento en el Congreso Nacional y sin embargo no se ha aprobado una ley de aguas en la República Dominicana. O no digamos el código penal. O los otros códigos y otros asuntos que están pendientes, que llevan años en discusión, a pesar de que ha habido las mayorías necesarias para su aprobación. Así que esos son algunos de los asuntos que están ahí, que están sobre la mesa y que tienen que ser aclarados para que el pueblo dominicano no sienta que de nuevo estamos invitándolos estamos llamando a todos los actores y al propio pueblo dominicano a ser testigos de piedra, invitados de piedra en esa mesa. Pero después de aclarados estos temas, Minú, ¿estaría Alianza País de acuerdo con que se modifique la Constitución? Bueno, yo particularmente, y Alianza País también lo ha planteado, entendemos que hay aspectos que es necesario cambiar en esa Constitución. ¿Cómo se hace? Es lo importante. Lo que no debe ser es que se aprovechen las mayorías que hay en ese Congreso para imponer cambios en una Constitución o que no signifiquen nada, o peor aún, que vayan en la dirección de empeorar
la frágil democracia que tenemos actualmente. Y lo que más prima en nuestro espíritu, el principio que nos mueve para estar presentes en cualquier discusión, es la búsqueda de instrumentos que fortalezcan las posibilidades democráticas de la República Dominicana. Por eso nosotros planteamos desde el primer momento la necesidad de que se incorpore en la discusión las reformas políticas. No solamente las reformas de carácter de organización del Estado, no solamente los aspectos que tienen que ver con el Poder Judicial, también lo que tiene que ver con el sistema electoral. Porque esos mismos partidos que siguen teniendo las mayorías en el Congreso Nacional, sobre todo el PRM y el PLD de Danilo Medina, se confabularon para aprobar una ley a su propia conveniencia, muy antidemocrática, mal estructurada, mal pensada, una ley que terminó perjudicando al sistema electoral, convirtiéndolo en, debilitando sus posibilidades y por tanto debilitando la democracia. Estamos hablando de la ley de partidos. Las dos, la ley de partidos y la ley electoral, la ley de régimen electoral. Y es bueno recordar que habíamos discutido durante muchísimo tiempo cuáles eran los contenidos que debían tener esas leyes. Y sin embargo, en 2 días, el PRM y el PLD con el gobierno de Danilo se pusieron de acuerdo y echaron por la borda todo y aprobaron una serie de medidas que el propio Tribunal Constitucional señaló su inconstitucionalidad. Nosotros, en ese momento, como se conoció el bloque de oposición, sometimos 13 recursos de inconstitucionalidad contra 13 artículos de esa ley de partidos, la 3317. Y esos recursos fueron, 9 de ellos han sido fallados por el Tribunal Constitucional a favor de, nos dio la razón el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es imposible postergar que esa ley se discuta, pero que se discuta ¿para qué? No para que beneficie a Mengano o a Sutano, que es el partido que tiene la mayoría en este momento en el Congreso o que tiene las posibilidades de presionar desde el Poder Ejecutivo. Eso contó además, esa barbaridad que se cometió, contó además con el apoyo de los sectores de la llamada sociedad civil también. Esas cosas no las podemos olvidar. Y ahí está. Y ahí, ahí fuimos con esas leyes, fuimos testigos quizás de algunos de los fracasos más inolvidables, de los fracasos más escandalosos de la organización de elecciones en la República Dominicana. Ahí está febrero del 2020, las elecciones municipales que hubo que suspenderlas luego de 3 horas de haberse iniciado. ¿Tú crees que esto es producto, o por ejemplo, ¿tú crees que eso es producto de esa ley? ¿Tú crees que todo eso que pasó es producto de la ley? Yo creo que sí, que tiene que ver, absolutamente tiene que ver. Todo eso tiene que ver. Tú necesitas un instrumento legal que sea el que sirva para que las cosas se puedan hacer, para que se puedan cumplir y para que todo el mundo las pueda respetar con confianza. O sea, aquí se aprobó una ley de primarias, por ejemplo, que como estaba tan mal redactada la ley, la Junta Central Electoral, que quería atropellar a los partidos y que quería responder a los intereses o caerle bien, vamos a decir, que al presidente en ese momento y al partido en el gobierno, decidió que como no se mencionaba el término coalición, no iba a permitir la participación de coaliciones. Y nosotros reclamamos y no nos permitieron participar. Y la Junta en ese momento tuvo el tupé de decir que, y lo dijo delante de nosotros, o sea,
el presidente Castaños en ese entonces señaló que esa ley de primaria era solo para los partidos grandes. O sea, se ha visto algo semejante. ¿Se puede olvidar eso? Yo creo que no se debe olvidar. Y que tiene que estar ahí, que tiene que estar presente en este momento, en la discusión, para que hagamos leyes mejores y hagamos leyes que no le permitan a un órgano, cual que sea su composición, tomar a la propia ley como excusa para no cumplir con su responsabilidad. Es una barbaridad. O sea, fíjese si hay problemas con la ley, que la ley, esa ley no tiene sanciones. Ahora mismo no hay sanciones para los delitos que se cometen, los delitos electorales. No están claras esas sanciones, son laxas. Son sanciones que están ahí por estar, que no obligan ni siquiera al órgano regulador a que tome las medidas y aplique esas sanciones. Hablando de sanciones electorales, Minún. Y yo estoy hablando y lo que tengo en la cabeza es el famoso caso Falcón. Precisamente, hablando de ley electoral, ¿qué te parece a ti esos casos que se están ventilando aquí en el país de narcotráfico? Bueno, la ley se hizo para permitir eso. Esas leyes se hicieron y se pusieron unos topes que no eran topes, eran techos para los gastos de campaña. O sea, la ley tiene que estipular mecanismos de limitación de los gastos, de candidatos y candidatas y de los propios partidos. O sea, los topes o los techos que se pusieron eran de tal magnitud que los partidos ninguno tenían la posibilidad de alcanzarlos jamás. Siempre se iban a quedar por debajo de lo que permitía la ley. Y es lo contrario, porque ¿qué se estimula con eso? Se estimula que se busquen candidatos que tengan dinero. Y no importa de dónde vengan. O sea, y entonces ahí están los partidos pagando las consecuencias. El PRM está pagando las consecuencias de haber promovido la búsqueda de candidatos y candidatas que tuvieran dinero y que esa fuera la principal razón para la cual, la principal razón para escoger a esos candidatos y candidatas, no cuáles propuestas tenían, no qué historia de compromiso con su región, con su país, no, nada de eso. No, usted tiene dinero, usted puede llevar a cabo la campaña y por lo tanto usted es el mejor candidato. Y así se impusieron candidatos a diputados y diputadas, a senadores en el país entero. No es que se aceptaron, es que se buscaba eso. Vamos a seguir hasta cuándo así. Y luego entonces tienes un órgano que está supuesto a vigilar que eso no se dé y que sin embargo lo que hace es concentrarse en exigir que la gente lleve un papel de buena conducta y que además estén notarizados todos los documentos. O sea, no están haciendo señas, Minú. Mira, tú sabes que es sumamente interesante conversar contigo. El tiempo se va así, porque son muchos temas y que nos nutren. No solamente a nosotros, sino también a toda la sociedad dominicana. No me quiero ir sin preguntarte cómo están ustedes, cómo va fortalecido Alianza País para el 2024. Bueno, en este momento nosotros estamos fajadísimos en la labor de organizarnos como partido, de fortalecer las instancias que tenemos y de crear nuevas instancias. O sea, como dice uno de nuestros lemas, crecer y fortalecer. Esa es la labor en la que estamos en este momento. Y nos hemos planteado objetivos específicos en cada uno de los temas alrededor de la aprobación de un plan político que debe guiar, digamos, nuestras acciones hasta el 2024. ¿De ir aliado a algún partido, cuál sería? No, nosotros ahora mismo lo que nos corresponde es fortalecernos, ¿no? Y llevar a cabo
lo que hemos decidido como nuestra política de hacer una oposición que sea una oposición responsable, una oposición alternativa, una oposición crítica y también propositiva. Por eso estamos también participando en el diálogo. Nosotros consideramos positivo siempre conversar sobre los problemas que afectan a los dominicanos y las dominicanas. Y como Alianza País, ahí estaremos siempre luchando por esos mejores intereses del pueblo dominicano. ¿Y cómo va tu país con este gobierno? Bueno, habría que ver cuál ha sido el cambio. Yo creo que lo de aquello de Allanta y Movimiento también se puede, sirve para endilgárselo a este año último. El cambio ha estado más que nada concentrado en la continuación de la promoción y la propaganda de las propuestas y de las promesas. Señores, siempre es un gusto conversar con Minú Tavares Mirabal. Ya ustedes la escucharon. La invitación queda abierta porque quedaron muchos temas. No se muevan de ahí que hay mucho más en Infórmate.